Bienvenidos a este primer encuentro sincrónico de la asignatura de tipografía digital. Me place pues acompañarlos en este nuevo proceso de su formación como profesionales en diseño visual. Ya nos conocemos, es un grupo que me parece que es genial por la calidad que tiene cada uno, por lo que proponen. Eh, Precisamente hace un momento estaba mostrando sus diseños, estaba mostrando eh, diseños de retícula visible, de repetición invisible, eh, porque son muy buenos referentes. Eh, bueno, entonces, para comenzar, ustedes ya conocen, de hecho les voy a compartir la pantalla de una vez. Ustedes ya conocen la metodología conmigo, saben pues del manejo de preentregas, ¿cierto? Antes de la entrega final, saben que hay que tratar al máximo pues de hacerlas con tiempo, de tal manera que yo también les pueda hacer las observaciones, ustedes realizar los cambios o modificaciones correspondientes y poder entregar dentro de la fecha que está asignada en cada foro. ¿Listo? Decíamos, para recordar, que lo ideal es que las preentregas pues las hagan con unos 3 4 días antes, si se puede más, de tal manera que exista el tiempo pues para enterarme de que ya hicieron la entrega, hacer las observaciones y que ustedes después de ello también tengan el tiempo para hacer las modificaciones pertinentes y entregar en la fecha correspondiente. ¿Listo? Saben que las observaciones me gusta hacerlas a partir de video, de tal manera que pueda existir en la medida de lo posible la mayor claridad. No las hago con texto, excepto las que son participación en foro textual con alguna pregunta o alguna temática en particular. Eh, y a propósito de eso, recuerden que pues la idea en esos foros es que hagamos intervenciones de calidad, no 3 o 4 líneas. Lo digo en términos generales porque igual debo decirlo, porque al fin y al cabo tengo pues un referente claro de ustedes como grupo, pero igual lo expongo de nuevo, que sean como mínimo 3 párrafos. No espero que sea tampoco más de media página de Word. Digo página de Word porque si ustedes quieren pueden hacerlo allí primero, luego copian y pegan en el foro. Lo digo porque revisan ortografía, porque revisan redacción, eso lo evalúo siempre. Eh, pero igual si lo quieren hacer directamente, responder en el foro y comenzar a hacerlo allí en el foro, pues esa es la idea. Cuando hablo de Word es para que de todos modos se ayuden con el corrector ortográfico y no se confíen de todos modos de ese corrector porque ni siquiera es que sea tan bueno. Realmente. Yo diría que le falta bastante para ser un buen corrector ortográfico. Mm, la idea es que tengan intervenciones de calidad. No me interesa necesariamente 2 o 3 páginas, pero sí por lo menos media página, 3 párrafos, bien construidos y que hable de lo que ustedes son como diseñadores con respecto a su conocimiento, a su criterio, en fin. Recuerdan el tema de notas, que tengo muy en cuenta pues la puntualidad con las entregas. Mm, si se van retrasando por días, esos días se suman en cada actividad y al final pues hay una tablita pues, si ustedes recuerdan, en donde, a ver, en donde ustedes, de acuerdo pues al número de días de retraso, aquí está, este es del semestre pasado, creo, así mira, Ángela Henao, y por aquí está, no te veo,
Bernardo, perdón, Ramón Gutiérrez. Ah, acá está, están pegaditos. Entonces decíamos que al final, de acuerdo a esta tablita, de acuerdo al número de días de retraso, pues vamos mirando si hay o no hay décimas o si vamos disminuyendo la nota sobre la nota definitiva. ¿Listo? Ustedes ya conocen esa metodología, pero pues igual la idea era recordar un poquito esa parte. Nada más pues esperar que sus trabajos sigan siendo de mucha calidad y las notas son consecuentes de eso. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto y si no, pues no nos demoramos más en eso y comenzamos con lo que trabajaríamos el día de hoy. Listo. Entonces remitámonos a la primera actividad de una vez. Porfa, tengan presente el tema del contrato pedagógico. Sé que ya por ahí existieron, si mal no recuerdo. Ah, no, aquí no estoy en el curso. Ah, aquí sí. Ya existieron allí respuestas en el foro. La idea es que participen todos, porfa, porque pues esa es la evidencia de que conocen el contrato pedagógico. Aquí ya muy juiciosamente Ramón y John Alexander. ¿Listo? Entonces estaré revisando posteriormente para ver que las 9 personas, los 9 estudiantes, las 7 personas que hacen falta, más específicamente, pues hayan participado. Bien, con respecto a esa primera actividad, tarjeta personal de presentación. No sé si ya revisaron al respecto la actividad. Si tienen alguna pregunta. Mientras que ustedes me cuentan. Yo voy a revisar unas tarjetas de presentación para mostrarles como referente o referentes. Pero creo que va a ser más interesante irnos un poquito más hacia atrás. Efectivamente. Voy a mostrarles unas tres, quizás. Una, dos. Yo diría que sí, efectivamente pueden ser tres. Esta tarjeta de presentación me parece... Son dos propuestas, ¿no? Ustedes revisan si quieren trabajar
Eh, yo sugiero las piezas gráficas en general, afiches, volantes, brochures, lo que ustedes quieran, trabajar en Corel o Illustrator. Si alguien, es que realmente son los programas o el software especializado para ello. Photoshop es para retoque y edición de fotografía. Sin embargo, he visto algunas personas que igual trabajan allí, y pues si el resultado es lo que se espera, pues muchas veces no necesariamente el programa tiene que ser uno específico. Yo siempre sugiero zapatero a sus zapatos con el programa que corresponda. Pero si creen que en Photoshop pueden obtener los resultados esperados, o de pronto incluso hasta manejan mejor ese software que un Corel o un Illustrator, que es con el que se debería hacer, pues ustedes lo manejan. Miren aquí la propuesta de este estudiante. ¿Listo? Ten en cuenta que son dos propuestas. Ustedes revisan si es por tiro y retiro. Si es por tiro y retiro, pues obviamente sería, eh, digamos que el envío de 4 diseños, ¿no? Una tarjeta con tiro y retiro, la segunda tarjeta, segunda propuesta con tiro y retiro. Si quieren diseñar únicamente el tiro de las dos propuestas, todo eso depende de ustedes. ¿Listo? Más que la cantidad de trabajo, piensen en si ya tienen su tarjeta de presentación como profesionales o no la tienen. Y de hecho, aún así la tengan, ¿qué pasaría si proponemos de pronto algo aún mejor de lo que ya puedan tener? Sin decir que la que tengan, si es así, sea de mala calidad o no sea un buen diseño. Piénsenlo como el hecho de hacer un muy buen trabajo y quizás ya tener algo muy funcional, una tarjeta de presentación lista para pasar ante cualquier cliente, en fin. Entonces miren este, por ejemplo. En este caso, pues como la idea es hacer diseño, es proponer, en fin, no lo hace de la forma tradicional. Utiliza, ¿cierto? Un grado de inclinación. A esta persona en particular le gusta mucho el trabajo o el diseño de corte editorial, la fotografía. Miren que aquí él ya da luces de cuál es su experticia o cuáles, porque de hecho son varias. Yo sugiero, pero no es obligación, sugiero, porque es muy válido, que en su tarjeta de presentación se mencionen cuáles son sus campos fuertes. ¿Listo? ¿A qué es a lo que realmente se dedican? Porque cuando uno pasa una tarjeta de presentación como diseñador y dice diseñador visual, pues, o digamos en mi caso, diseñador gráfico, sí, pero el diseño gráfico es tan amplio, hay más o menos 22 perfiles. ¿A qué me dedico? Ilustración, fotografía, animación, multimedia, diseño web, infografía, diseño de ambientes virtuales, diseño de objetos virtuales, diseño editorial, y me faltan algunas otras, ¿cierto? Entonces, ¿qué de todo eso? Identidad corporativa, diseño de empaques, en fin. Ahí ya más o menos mencionamos como 12. ¿A qué realmente nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Que si nos llamen porque ahí está. O sea, no nos van a llamar para decir, en la tarjeta dice que son estas 5 especialidades, y nos llaman por una cosa que yo no sé hacer o que no es mi fuerte. No, pues si nos van a llamar y nos ilusionan, que nos ilusionen con algo que ya sabemos que es lo que les estamos dando a conocer, que son nuestros campos fuertes. ¿Listo? O a lo que nos dedicamos especialmente. Él lo hace a manera de textura, que no sea como tan evidente, por decirlo de alguna manera, sino que está allí implícito: preprensa,
fotografía, diseño editorial, en fin. Y creo que fotografía. Son como sus 4 campos fuertes. Luego agrega yo un código QR. ¿Listo? Quizás sea, realmente yo nunca lo escaneé, quizás sea a una URL donde está su portafolio, era una sugerencia que yo les daba, o a una URL donde está su sitio web empresarial, en fin. Eh, Recuerdo mucho, y no sé si está por acá, que le gusta mucho la parte del 3D. ¿Listo? No sé si eso incluye la parte de animación, pero miren lo que hace allí. La R es por Rodrigo, ¿cierto? Y es una llave. ¿Listo? Una llave. Él ya tenía un acercamiento a esto, pero lo vuelve tridimensional, lo mejora, en fin. Y aquí dice, ¿no? 3D. O sea, esto es un cuento ya genial. Diseño visual, un muy buen manejo de contraste de color, un muy buen manejo tipográfico. ¿Recuerdan lo que vimos en composición? Jerarquías, aires de diseño, respiros. ¿Listo? Y propuesta de diseño, estrategia. ¿Cuál es la estrategia o cuáles? Entonces todo esto se está dando acá de forma pues bastante interesante. Como arte final, ¿no? Igual por ahí al principio con algunas debilidades, pero pues eso evolucionó finalmente. Bueno, miremos acá entonces la otra propuesta de su compañero. Entonces, listo, él sigue con el tema de la textura de fondo para hablar de sus perfiles más interesantes, más productivos y de conocimiento. Sigue con la llave, sigue aquí hablando de diseño visual, el nombre, su información de contacto, código QR, ¿cierto? Ojo, las dos propuestas tienen que ser muy buenas porque de todos modos lo tengo en cuenta dentro de lo que es como tal pues la evaluación, ¿no? No es hacer un muy buen diseño de una y la otra, bueno, ahí como por cumplir, porque al fin y al cabo pues va a quedar una, no las dos. Y al fin y al cabo, como les mencionaba hace un momento, pues va a trabajarse sobre un diseño final y obviamente que hay que escoger una. Me interesa que las dos propuestas sean muy buenas. Ojalá tengamos problemas para saber por cuál de las dos nos vamos. Eso sería lo ideal. En este caso nos fuimos por la primera. ¿Listo? La segunda sí eh, se le hicieron modificaciones. Igual él quiso entregar la segunda también con modificaciones, pero al final la primera termina siendo más interesante. Bueno, muy bien, miremos otra por acá. Esta no, esta sí. Esta persona también es muy buena diseñadora. De hecho, ella ya tiene como tal un sitio web. Ella tiene su propia empresa de diseño. Y hace una tarjeta muy interesante. Sus categorías o puntos fuertes, lo que ofrece como tal la empresa en sí. Diseño gráfico en general, que ya habla de diseño de impresos y todo este cuento. Multimedia, fotografía y diseño web son sus 3 componentes más fuertes, sin dejar de lado que llegan piezas. A veces llegan piezas que no necesariamente es esto, ¿cierto? Y pues no le dice no. Ella decía no está la posibilidad de rechazar ciertos trabajos, incluso si son bien pagos, pues mucho menos. Miren entonces aquí la propuesta, muy bien organizada, con unos elementos allí interesantes, eh, decorativos, muy Art Nouveau. De hecho, esa fue la estrategia de ella. En el anterior, en la de Rodrigo, muy un estilo Bauhaus, pero combinado con aspectos tridimensionales. En fin. Y ella en particular, pues hace propuesta. Y miren los tamaños y todo este cuento, los espacios, los aires. Es una genialidad. ¿Listo? Y de hecho, este ya es su marca como tal. Le mejoró por ahí un par de detalles. Esta es la parte de atrás, la parte posterior. Muy buena tarjeta de presentación. Me parece que es bastante interesante.
Eh, esta es otra que resulta también interesante. ¿Listo? Miren que él también tuvo la misma idea de trabajar por allá sus perfiles a manera de textura de fondo. Él ya tiene su marca también, ¿cierto? Definida, ya diseñada desde antes pues de la asignatura. Le funciona bastante bien, es muy buena elección tipográfica. El www, los datos de contacto, números pues de móvil y fijo, su correo electrónico, mucho aire y respiro de diseño. ¿Listo? Digamos que al final termina siendo una muy buena propuesta, y más si se compara con la primera, que tenía bastantes problemas. ¿Listo? Mm, esto es muy bueno. Esta parte de aquí no la pude debatir porque pues es algo que ya es su marca y la ha venido utilizando, y creo que algo falta allí, pero igual termina siendo algo interesante. Hay un contraste de color bien particular acá. Tiene aportes muy positivos. ¿Listo? Bajo esa perspectiva, estas otras no las miremos mucho. Ya están sus referentes de lo que se podría llegar a manejar. Eh, pero pues ustedes sé que hacen muy buenas propuestas. Espero dejarme sorprender muy gratamente y que tengamos problemas entre las dos propuestas. Genial, que no sepamos cuál de las dos escoger. A la final nos iremos por alguna, pero pues incluso si las dos son muy buenas, ustedes saben que yo dejo que, y más hablando de tarjeta personal, que de pronto decidan por dónde se quieren ir. Listo, no sé si tengan alguna pregunta. Allí en el foro están las especificaciones de tamaño, todo eso. En la planeación didáctica también. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se espera en general de tipografía digital? Que ustedes tengan, por una parte, un muy buen manejo compositivo, porque ya ahondamos durante 5 semestres en este tema y vimos composición, además, que muy seguramente les dejó algunos aportes, espero muchos, si no por lo menos algunos, para mejorar ese aspecto compositivo, para buscar estrategias, en fin. Pero un muy buen aporte con respecto a tener en cuenta todo lo visto anteriormente y que muestren ustedes ya un nivel superior al de quinto semestre en términos de jerarquías, no solamente de formas o elementos allí, sino de textos también, manejo de aires, de respiros, manejo de estructuras compositivas o estrategias, ¿cierto? Manejo de coherencia informativa, ¿cierto? Que no sería posible que una tarjeta de presentación no tenga o bien una URL o bien un número de contacto. No sería posible que se olvide, por ejemplo, escribir su nombre. Lo digo porque ya me ha pasado. No entiendo cómo, pero a una persona se le olvidó colocar el nombre. Hizo todo el diseño y sí, especialista en esto, en esto, en esto. Y el nombre, pequeño detalle. Casi imposible de creer, pero a veces pasa. Eh, no es admisible que se coloque allí, eh, ¿cómo es que se denomina esto? Mm, Vamos a suponer un alias, ¿cierto? O su nombre artístico. No, su nombre tal cual.
Cuando ya ustedes sean muy reconocidos como diseñadores, entonces ahí sí de pronto cambian su tarjeta de presentación y no está el nombre sino su nombre artístico. ¿Listo? Quizás, pero por el momento su nombre. Eh, no utilizar fotografías en una tarjeta de presentación. Lo que podría llegar a ser admisible es, por ejemplo, eh, una caricatura, una autocaricatura. Eso podría ser una posibilidad. ¿Listo? O sea, hay muchas posibilidades de diseño de propuesta, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros que necesariamente deben existir. No fotografías, eso lo dejamos por allá para un currículo. Eh, podría ser una autocaricatura o una caricatura que les haya hecho alguien y que ustedes consideren que es muy buena y que ustedes obviamente tengan los derechos, ¿no?, sobre ella. Las he visto tarjetas así y me parece que pueden llegar a ser muy buenas. Mm, definitivamente deben estar sus perfiles, debe existir alguna estrategia de diseño interesante allí. Recuerden que esa es su carta de presentación. Desde ahí ustedes venden qué tan buenos son como diseñadores o diseñadoras. Pero más allá de todo eso y de toda esa parte compositiva, como es tipografía digital, lo que se espera en gran medida es que ustedes hagan un muy buen aporte todo el tiempo con respecto al manejo tipográfico. ¿Qué vamos a tratar de tener en cuenta? No solamente lecciones tipográficas y jerarquías, sino que vamos a empezar a jugar un poco, y ustedes lo vieron en las tarjetas, quizás no lo hayan reconocido en su momento porque no lo expliqué antes, pueden revisarlas de nuevo en el video, que exista manejo de efectos en las tipografías, bien sea desde el manejo de sombras, desde el manejo de 3D, desde el manejo de texturas, obviamente desde el manejo de forma y color, pero sin que eso se vuelva un festín de los efectos. ¿Listo? Vamos a tratar de proponer mucho con tipografía. Fíjense que incluso estos dos chicos que propusieron sus perfiles a partir de textura de fondo fue porque la tipografía se convirtió, por ejemplo, en un elemento de diseño. Incluso estructuras repetitivas y que al mismo tiempo como textura, por el hecho de ser repetitiva, se convirtieron en un manejo de fondo, en un manejo de diseño. ¿Listo? Con las mismas con los mismos textos tipográficos. Todo lo que ustedes quieran proponer con respecto al manejo de tipografía será fundamental. ¿Listo? Vuelvo y reitero, pueden diseñar con tipografía por una parte, por otro lado lo que se espera es que proponen con respecto a manejo de efectos. No efectos rimbombantes, no efectos en cantidades, pero al fin y al cabo sí aportes con respecto al manejo de efectos. ¿Listo? Pues ahí algunos conocerán de ciertos efectos, en otros casos tendrán que experimentar, buscar, seguir buscando, en fin, y apropiar algunas cosas con respecto a ello. ¿Listo? Igual vamos a revisarlas de nuevo, un segundo aquí. Miren que ahí está el aspecto 3D, sombras tenues, ¿cierto? Para sacar del fondo, para crear contraste, para darle resalte a ciertos textos. Miren aquí lo que hablábamos de la textura, ¿cierto? Miren aquí este efecto contorno blanco, pero sombra blanca, y pareciera que hace allí un efecto de luz interesante. ¿Listo?
En este caso, no le afectó o no le hizo ninguna afectación al texto por el hecho de que ya es su marca como tal, no se hizo en sí ninguna modificación. ¿Listo? Por ahí hay unas pequeñas sombritas en los textos para que no se pierdan, pero fueron manejos muy tenues. ¿Listo? Eh, la idea es proponer, miren, aquí sí hay algo interesante con el manejo de los textos, pero pues no hay unas curvas muy bien hechas realmente allí. ¿Listo? En fin, propongan muchísimo manejo tipográfico. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta o alguna pregunta. Ya saben que pues generalmente pues no dejo, mientras que ustedes piensan en preguntas, no dejo la cam pues prendida. Lo hago por ahí siempre el primer encuentro sincrónico como para que recuerden con quién están viendo la asignatura o para que me conozcan en el caso de cuando es primera vez, y luego las posteriores ya pues la dejo apagada de tal manera que a ustedes les corra, dependiendo de su equipo, eh, la imagen mucho más rápido y no que corra video, audio e imagen, y sobre todo cuando estoy haciendo esto de cambiar pantallas y que eso pues evolucione un poco más rápido. ¿Listo? Entonces pues ustedes me dirán, chicos, si tienen preguntas. Listo, Ángela. Ok. Ramón. Tengan en cuenta las fechas. Miren que esta ya es para entregar el 15, el lunes. Y hay un foro por ahí también. Sí, como les digo, cada quien pues revisa sus prioridades, su estilo. No necesariamente una tendencia quiere decir que uno tenga que adoptar lo que promueva esa tendencia. ¿Listo? Y máximo en una tarjeta personal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso era lo que necesitaba que revisáramos el día de hoy. Eh, Quedo pendiente de sus preentregas. Aquí al final de la guía de, perdón, de la planeación didáctica están los encuentros sincrónicos. Es algo que nos solicitaron a partir de este semestre. En la próxima clase, o el próximo encuentro, perdón, revisaremos estos temas, ¿cierto? Ahí están las fechas, las horas, o la hora que igual es siempre. Hoy hicimos una excepción porque esperar hasta el lunes 22, pues, o mejor, el lunes 15, pues era un poco lejos cuando ya ese día es la entrega. ¿Listo? Bueno, muy bien. Gracias por su asistencia. Rico, como les comentaba al principio de este encuentro sincrónico, volver a compartir este espacio de diseño con ustedes. Y buen fin de semana. Seguimos en contacto. Listo, Ramón, muchas gracias. Por ahí vi tu mensaje y también el correo.
Listo, Ángela, feliz noche. Que descansen. A ustedes.